buenas noches a todos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast. Bienvenidos a este espacio donde buscamos hablar de temas de la cotidianidad humana, pero relacionándolo siempre con la filosofía. En la noche de hoy nos encontramos en nuestro cuarto episodio y hoy queremos tocar un tema muy interesante. Hoy no tenemos a ningún invitado, pero sí queremos como hablar un poco más de un tema que tanto Alejandro como yo nos gusta bastante, nos ha gustado desde siempre, y bueno, es la mitología, ¿no? ¿Y por qué para nosotros siempre ha sido como interesante, ¿no? Tenemos algunas experiencias que nos acercaron a los mitos, que nos acercaron a los símbolos, y que para nosotros, pues bueno, es parte fundamental en nuestro día a día. Hemos intentado, con las mejores intenciones, siempre conocer más sobre el mito, conocer más sobre los símbolos, y bueno, para nosotros ha llegado a ser, yo diría que fundamental para nuestra forma de pensamiento de hoy en día, ¿no? Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, gracias. Sí, la mitología pues a nuestra vida llega quizás sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, siempre nos fascinan las historias o los cuentos de fantásticos, de los cuentos clásicos, ¿no? El gato con botas, Caperucita Roja, pero también nos llama mucha la atención los superhéroes, ¿no? O los héroes de, bueno, las películas que tenemos hoy en día. Y uno revisando, pues tiene mucha interconexión con, con los dioses, con la mitología. De hecho, bueno, los de DC Universe directamente son hijos de los dioses, ¿no? O sea, es como que están ahí implementados. Y bueno, a nosotros siempre nos envían algunas literaturas. Por ejemplo, en bachillerato a mí me dieron la Ilíada, esta obra de Homero. Y pues yo no sé por qué a mí me fascinaba mucho esa clase. Era la pasión del profesor quizás, la daba con mucha pasión y yo me enamoré como de esos relatos. No entendía mucho por qué me gustaba y tampoco entendía mucho la trama, pero los nombres de los dioses, los nombres de los héroes y como que cada parte era como una música, era como una caricia para mí. Y luego, pues me fui dando cuenta de que el mito, como es un relato, como es una historia, eh, que no te dice nada, pero que ha inspirado a lo largo de la humanidad tantas personas, es como que te inspira, ¿no? En otro ámbito, quizás más intuitivo. Y bueno, pasan los años y yo no entendía por qué me gustaba tanto. Y hoy en día, bueno, después de tanta reflexión y referencia, quizás era parte de lo que me llamaba, ¿no? Dentro de mí, que era conectarme con esos símbolos, con esos mitos, que le hablan a una parte emocional, una parte intuitiva en uno, que claro, uno no lo entiende desde la razón, pero ya cuando vive otras experiencias lo puede conectar. Y eso es algo muy bonito del mito también, que te inspira en diferentes edades y te inspira en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Puede ser en algo artístico, puede ser en algo literario y puede ser en algo filosófico también. Entonces, como vemos, quizás esté más presente de lo que nosotros creamos en nuestra vida, ¿no? Sí, porque bueno, el mito, como sabemos, o si lo queremos mostrar para que se entienda el tema, el mito utiliza un lenguaje muy particular, ¿no? Que es como, a diferencia de otras obras o de otros tipos de creaciones humanas, llamémoslo así, como lo es la música, lo puede ser la poesía, lo puede ser el teatro, lo puede ser cualquier otra disciplina. El cine. El cine, que sí, igual siempre se interconecta, ¿no? Pero Ujú, es como que el mito es como algo disfrazado de otra cosa. ujú. Es como cuando nosotros nos gusta mucho una canción y al gustarnos tanto una canción como que queremos buscarle el significado, ¿no? O sea, ¿qué dice la letra? Dice uno, ¿no? ¿Qué Ujú. quiere decir la letra?
Y bueno, hay autores que tienen letras tan complejas que uno tiene que sentarse como a preguntarse, ¿no? ¿Qué quiso decir el artista en esta frase, en esta tal? Bueno, lo mismo pasa en el mito, ¿no? Porque el mito utiliza algo que se le llama el lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente, como en su fachada de estos relatos impresionantes, ¿no? De dioses y héroes que hacen hazañas, conquistan doncellas, conquistan objetos sagrados, alcanzan la inmortalidad y todo esto, se disfrazan de cuentos, ¿sí? Pero se dice, por lo que dice, bueno, la tradición y las escuelas que se han encargado de profundizar más en este tema, ¿no? Como el psicoanálisis, por ejemplo, o el simbolismo universal, que estos cuenticos en realidad son, bueno, sabiduría de los pueblos antiguos que supieron llevar todos sus conocimientos a relatos y pasan a ser, o sea, verdades atemporales. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, me recuerda una frase de un filósofo que se llama Fernando Schwartz, que él, bueno, él comenta de que el mito tiene la particularidad de ser algo que nunca ha existido por, bueno, por el uso de la palabra que nosotros le damos, ¿no? Tal cosa es un mito, quiere decir que algo es mentira. Ese es el mal uso de la palabra que se le Ujú. da. Entonces Fernando Schwartz dice, el mito es algo que nunca ha existido, pero que está ocurriendo constantemente. ¿Por qué? Así es. Porque más allá de ser literalmente que un joven al salir en su adolescencia fue y se enfrentó a un dragón y lo venció, más allá de ser eso, es las realidades psicológicas que busca representar ese símbolo. Y que Ujú. eso, más allá de suceder en el mundo literal, por decirlo así, en el mundo físico, ya el psicoanálisis lo lleva a que son realidades de la psiquis humana, ¿no? Sí, sí, hace poco comentábamos un mito con otros compañeros y veíamos lo rico que tiene el mito, es que es como multidisciplinario, ¿no? Porque se puede mirar y se puede disfrutar desde distintas perspectivas, como tú lo dices, ¿no? Puede dar respuesta de repente a un fenómeno físico, biológico, pero también puede dar referencias o puede dar un mapa para un tema psicológico. Por ejemplo, cortito, el mito de una diosa que se llama Deméter, ¿sí? Que es una diosa madre, es la diosa de la naturaleza, Griega. es la diosa nutricia griega, Deméter. Y ella tiene una hija, y cuando ella está con esa hija, todo fructifica, todo es abundante en la naturaleza. O sea, es como que la naturaleza está en en su primavera y está, bueno, con el mayor reverdecer. Pero esta hija en un momento determinado está jugando distraída en un campo y quiere arrancar un narciso del cual se había enamorado, y en esa distracción, en ese juego, es raptada por el dios del inframundo, para los griegos llamado Hades, y la rapta para hacerla su esposa y para que se convierta en la reina del inframundo. Y entonces ella se convierte en Perséfone, que significa diosa reina, ¿no? Del inframundo. Entonces, bueno, la Demeter, esta madre, pues le suplica a Zeus que le devuelva a su hija, que es lo más añorado, porque cuando ella se va, la pierde de vista, llora, se lamenta y se dice que la tierra pierde todos sus frutos, pierde todo su reverdecer y entra en una tristeza, en una soledad, en una especie como de penumbra, Ujú. mientras no está con su hija. Claro, o sea, la madre naturaleza se pierde, ¿no? Ese elemento que le da vida y decae, ¿no? Y Ujú. esta hija entra en contacto, bueno, con la muerte. La muerte, exacto. Y entonces, bueno, le suplica a Zeus que se la devuelva. Entonces Zeus, bueno, hace todo un proceso, un juicio, y llega a un acuerdo a través de uno de sus ayudantes, un mensajero, que es el dios Hermes, que, bueno, Perséfone, la hija de Demeter, va a pasar 6 meses
con su esposo, Hades, y va a pasar 6 meses con su madre, Demeter. Entonces, cada vez que ocurría eso, cuando Perséfone volvía con su madre, la tierra reverdecía, entraba la primavera, y cuando Perséfone pasaba nuevamente a ser la reina del inframundo y se alejaba por un tiempo de su madre, la tierra se secaba nuevamente y entraba el otoño y el invierno, ¿no? Entonces, fíjense que de repente pues nos puede significar un elemento de la naturaleza, o sea, nos puede explicar las estaciones del año, pero también nos puede explicar elementos de tipo psicológico, por ejemplo, la relación de la madre con la hija, ¿no? ¿Qué pasa cuando una madre quiere solamente tener a su niña sobreprotegida y no le da ese espacio para que viva una aventura, para que experimente el inframundo? Podría ser sus aspectos oscuros, ¿sí? Sus peligros, sus Los ambiciones. peligros, las ambiciones, sus propios defectos, que Ujú, lo mire de frente, que esté cerca de eso. Nunca se va a convertir en reina si esa madre no le permite eso. ujú. Entonces, como un mito, un símbolo, te puede dar la luz de una realidad psicológica y también la oscuridad, pero también te da un mapa, digamos, de la naturaleza, geológico, o incluso también hasta espiritual. Por ejemplo, nos podría decir de que la generosidad o la alimentación, ¿no? El dar calor, el dar cobijo a una persona también requiere sabiduría, porque cuánto le doy, hasta dónde le doy para que se nutra, para que se fortalezca, pero hasta dónde yo también puedo hacerla dependiente y la puedo estar más que fortaleciendo, debilitando. Entonces, ese podría ser Y un todo ejemplo, ¿no? eso lo dice un mito. Un- Ahora, Podría decirlo, imaginémonos exacto. toda la cantidad de mitos que existe porque lo bello, para mi percepción, de esta forma de ver la literatura clásica y de ver el mundo en general, es que esto pues uno lo puede creer limitante a la cultura griega, ¿no? Que es la que nosotros más conocemos en realidad y de la que tenemos más registros, de la que tenemos más contexto, de la que tenemos más cultura popular recreada. Más literatura, sí, ¿Quién no exacto. conoce a Zeus? ¿Quién no conoce a Neptuno? ¿Quién no conoce a Hércules? Tan Ujú. importante, ¿no? Los más famosos, Con ¿no? Disney, exacto. O Ajá. sea, y bueno, en animación japonesa igual meten dioses griegos, en música utilizan nombres de dioses griegos, en las familias a los perritos les ponen Zeus, o sea, Sí, o sea, esa cultura ha sido muy bastante famosa, entonces digamos que no necesita tanta como develación como la pueden, por ejemplo, si nosotros analizamos mitos orientales de la ujú, China, ujú, que los hay, ujú, o mitos mesoamericanos, que ujú. los hay, o mitos mismos de aquí, bueno, de nuestra tierra, ¿no? De Venezuela, de los aborígenes que habitaban aquí, nos damos cuenta de que todos esos mitos también tienen sus claves interesantes. Así Entonces es. ahí ya nos habla de que, y bueno, te puedo hacer este planteamiento, ¿no? Que es lo que se suele decir, de que las civilizaciones antiguas a lo mejor pues no eran muy inteligentes, ¿no? Porque no tenían tecnología o no eran muy avanzadas, porque se vestían de cierta forma menos cara, ¿no? Ujú, Y como todos estos prejuicios que nosotros tenemos de las culturas antiguas. sí, Y en ese prejuicio enmarcamos el mito, ¿no? así es. De que, bueno, el mito es simplemente un cuento para explicar fenómenos de la naturaleza que no tienen, que todavía no ha llegado la matemática, ni la química, ni la física para demostrarlo hasta ese momento. Así es. Ahora, pero si lo revisamos desde esta manera que estamos proponiendo, ¿no? O bueno, que estamos proponiendo, no, perdón, que estamos tratando de transmitir de las enseñanzas que hemos recibido, a lo mejor llega a decir de que estos pueblos, pues tan ignorantes, a lo mejor no eran. Sí. Sí, justamente, bueno,
el profesor Bernardo Enrique Flores tiene un libro que se llama Tras la huella del mito, y ahí justamente habla Venezolano, ¿no? venezolano, él es profesor bueno, de acá de la Universidad de los Andes, profesor titular, y bueno, se formó en la Universidad de los Andes Mérida. Ha sido nuestro profesor de mitología en su seminario. Y bueno, él acá da como una visión panorámica del mito, ¿no? Y justamente una visión del mito desde la escuela, sobre todo desde la escuela positivista, es que el mito es un lenguaje arcaico, un lenguaje primitivo, y para otro autor como por ejemplo Max Müller, es una enfermedad del lenguaje, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Una enfermedad del lenguaje porque éramos primitivos, no sabíamos de ciencia, no sabíamos que el mar o las aguas se llamaban mar y agua, entonces le pusimos Poseidón, ¿no? Para representar esa fuerza. Entonces era como un invento de nuestra mente primitiva y que hay algo es algo que hay que superar. Lo vamos a superar a través de la ciencia, a través de la tecnología y a través de la definición, de la medición concreta, ¿no? Esa es la visión positivista. Sin embargo, pues esa es una visión como lineal, ¿no? Y de la historia y de los pueblos. Pero es impresionante las preguntas que se pueden hacer uno respecto a este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible de que tradiciones y culturas que históricamente, científicamente, no tuvieron conexión, no tuvieron interrelación y nos hablan del mismo mito, Con del, diferentes matices. del mismo héroe, del mismo Dios, que dada su lenguaje, dada Contexto su histórico. contexto histórico, obviamente variaban Claro, de nombre, de lenguaje, claro, porque evidentemente pues todas las culturas no existieron al mismo tiempo, ¿no? exacto, pero pasan por los mismos procesos, el héroe, por ejemplo, los dioses, la estructura del mito se repite. Bueno, un mito bastante popular en la antigüedad Universal, era el mito del diluvio, ¿no? O sea, universal, sí. que nosotros lo recibimos gracias a la cultura y a la religión cristiana, Ujú. pero revisemos la mitología comparada, ¿no? De los pueblos, repito, orientales, occidentales, de Europa, africanos y mesoamericanos, de todos los 5 continentes que tenemos descubiertos, y nos daremos cuenta que la gran mayoría de pueblos, no todos, o podría decir que no todos, porque no me he leído todas las mitologías, pero la gran mayoría de las que he leído cuentan con un mito sobre que existe un diluvio. Ajá, así es. Exacto, Es y bueno, y son universal. culturas que pueden llegar a tener 1000 o 2000 años de separación entre ellas, o 1000 o 2000 o no sé cuántos kilómetros de separación entre sus tierras, y aún así tienen un mensaje Se similar. mantiene. Así es. Entonces, eso, bueno, por ejemplo, para Carl Gustav Jung, ¿no? El psiquiatra suizo, cuando él estuvo estudiando las imágenes y digamos, las narraciones de sus pacientes que hacían de los sueños, fue registrando y se fue dando cuenta que lo que ocurría en los sueños se conectaba con esos mitos universales, con esas imágenes, digamos, globales que aparecían en diferentes culturas y en diferentes tradiciones. Por eso a él lo animó a estudiar no solamente la mitología griega, sino otras tantas, ¿no? Y bueno, el mismo psicoanálisis con Freud nace al ver él una obra de teatro de la tragedia de Edipo. Rey vio que ese patrón que le pasaba a Edipo se repetía en la relación que nosotros teníamos, por ejemplo, con nuestra madre y con nuestro padre, nuestra infancia, y eso tenía una repercusión psicológica a lo largo de nuestra vida. Sí, y que ese es el matiz que hace Jung, Ajá. que Freud hace su aporte, iniciando con esta investigación,
y conecta el psicoanálisis primitivo, vamos a llamarlo así, o el primero, el que nace con él, Primigenio, el sí. primigenio, con la cultura griega. Ujú, Y llega Jung, ujú, su allegado histórico más resaltante, o del que tenemos más información, y bueno, dice, no, bueno, si hay sabiduría en los griegos, ujú, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si hay sabiduría en los griegos, vamos a revisar esto. Entonces, ujú. luego años después aparecen cartas de Jung analizando poemas nórdicos, analizando mitos africanos, o sea, de Egipto y los pueblos del sur, Ujú, la cultura celta, la cultura hindú y de oriente para allá. sí, Y claro, ahí él abre todo ese abanico, ¿no? abre todo ese abanico, exacto. Y claro, otro elemento que aparece, ¿no? De la relevancia del mito es su presencia en las obras modernas, contemporáneas, antiguas y actuales, en donde se repite el patrón, ¿no? En el arte, en la ciencia, en el cine. Y entonces parece ser que es algo intrínseco al ser humano, ese mitema que le llamaba un antropólogo llamado Levi Strauss, dice que el mitema es como la estructura que se repite en el mito y que lo hace mito como tal, porque cumple como con un ciclo, ¿no? Y claro, ese tema es importante e interesante porque ahí se me viene a la mente el autor llamado Joseph Campbell, ¿no? Que entre tantas cosas, para volver a ejemplificar con la cultura popular, él, por cierto, como dato, fue bastante cercano con el creador de las películas de Star Wars, ¿no? Sí es, Y si nosotros nos damos cuenta, en Star Wars hay como muchos elementos simbólicos interesantes que se asemejan bastante a un mito clásico. sí, Pero bueno, al punto. Que Joseph Campbell trata de este tema del mitema, ¿no? O el monomito. el monomito Él más bien. utiliza esa palabra, el monomito, en un libro que se llama El héroe de las mil caras. Y en este Sí. libro, pues él detalla de que la mayoría de los cuentos clásicos, tanto mitológicos como los posteriores, y ya vamos a explicar qué es eso, tienen como una misma estructura, ¿no? Lo que tú decías, como un mismo esqueleto, Así que es. claro, va cambiando con sus matices y va cambiando con sus representaciones, ¿no? Dependiendo de la cultura, dependiendo del fenómeno, del contexto, Ujú, va variando, pero en síntesis es el mismo y es bueno, lo que él llamaba el camino del héroe, ¿no? Por eso ujú, se llama el héroe de las mil caras, ujú, porque es un héroe que hace un mismo trayecto, pero que en Grecia lo llamaron Hércules, lo llamaron Ulises, lo llamaron Teseo, lo llamaron Perseo, pero en Mesoamérica lo llamaron Huitzilopochtli, lo llamaron Inti, lo llamaron ujú, Viracocha, de diferentes formas, ¿no? Pero nos vamos a Asia y bueno, los llamaron Arjuna, los llamaron Yudhishthira, lo llamaron Susano, o sea, así es. pero es un héroe que hace el mismo viaje. Ujú, Y Joseph Campbell se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un mismo mito que pase a tener la misma estructura ujú, pueda repercutir, ¿no? En diferentes estadios de la humanidad, ¿no? ujú. Y claro, él hace esa pregunta, ¿por qué el camino del héroe tiene la misma estructura, ¿no? De un joven que parte con una inseguridad y una incertidumbre de Ujú. querer conocer el mundo. Siempre suele ser de paso, un joven ingenuo que no sabe nada, que pocas veces ha hecho algo en su vida, pero que tiene esa valentía y ese fervor por dentro de querer conquistar algo. Una inocencia, pero a la Una vez un inocencia, ajá. ímpetu, ¿no? Luego ese joven se determina a salir a conquistar lo que va a conquistar. Por ejemplo, uno de los mitos que me gusta bastante es el mito de Percival, Ujú. que detalla bastante este Este tema camino. de las leyendas arturianas, el camino del héroe de Percival. Percival es lo mismo, es un joven inocente, pero con mucho ímpetu por conquistar El, san- el el, Santo el Grial, Santo el Grial. Santo Grial. Pero en el camino, claro, el joven inocente en el camino empieza a conseguirse los primeros obstáculos, ¿no?
Y bueno, Ujú. Joseph Campbell detalla en su libro de que uno de los primeros obstáculos tiende a ser una energía femenina que lo retiene para convencerlo de que a lo mejor no es tan buena idea ir. Así es. Entonces, bueno, a Percival se le presenta este caso. Primero, su madre que le dice que no, que a lo mejor debería reconsiderar quedarse en su casa, tranquilito. Y luego aparece una distracción de una doncella que, bueno, lo intenta seducir para que desviarlo de su camino. Pero Ujú. Percival, de todas maneras, pasa Avanza. esta prueba y avanza y llega a estar como en la siguiente fase del camino del héroe, que es el desafío o la Ujú. conquista. Pero al mismo tiempo es la más difícil, porque Joseph Campbell detalla de que en ese momento el héroe cruza algo que se llama el umbral, que es Ujú. como eso que divide el mundo de los hombres con los inframundos. Ujú. Y el héroe debe bajar a sus propios infiernos, debe Ujú. conocer lo peor de sí mismo, debe conocer de qué está hecho, de qué es capaz. Tanto Percival como los distintos dioses, perdón, los distintos héroes hacen este proceso y bueno, ahí se suelen enfrentar a dragones, a perros de tres cabezas, a criaturas monumentales, o incluso enfrentarse a seres que en ese momento les causan la muerte, Ujú. tanto simbólica como literalmente, que los matan en el cuento. Ujú. Pero después de pasar, si el héroe logra pasar esa travesía, ese estadio, luego viene la siguiente fase que es el retorno a casa. Ajá. Y que es ya el héroe regresando con su conquista tras haber cumplido su objetivo y bueno, retornando, ¿no? Al hogar, ¿no? Siempre Sí. se hace esa figura del espíritu bueno, la forma como circular, cíclica, Enseñar su la experiencia, ¿no? enseñar su experiencia y transmitirla. Sí. Y el héroe, entonces, pasa como el punto más bajo, ¿no? Toca fondo, Ujú. resurge, llega al punto de partida. Y se Ujú. dice, Joseph Campbell explica también, de que en ese momento no termina la historia, sino que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se En vuelve a otras repetir. escalas, sí. Y en otras escalas, pues él va avanzando en eso. Ujú. Ahora lo que estaba comentando hace rato y lo interesante, de que Joseph Campbell se da cuenta, gracias al psicoanálisis por lo demás, con el trabajo de Jung, de que eso no se limitó solamente a las historias clásicas de los mitos antiguos, sino que eso de alguna forma no tenemos No está clara. no tenemos por qué entenderlo del todo, pero bueno, se presentó así. De alguna forma, como que las culturas populares buscan, consciente o inconscientemente, reflejar ese mismo proceso en, bueno, en personajes contemporáneos como los que tú mencionabas hace rato, ¿no? El gato con botas, Caperucita Roja, pero incluso hay series en la modernidad que, bueno, tienen el mismo mensaje, ¿no? Que hacen el Ujú. mismo viaje del héroe, Ujú. como lo es Juego de Tronos, como lo es Dragon Ball, como lo es Señor de los El Anillos. Señor de los Anillos, Harry Potter, todo esto. Así es. Entonces, claro, para cerrar la idea, ahí hay como un misterio, hay Ujú. como un misterio. Ahí hay como por qué este patrón se repite y claro, que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Así es. Sí, Podría definirse y que con uno mismo. que ha estado presente como en en los grandes procesos civilizatorios, ¿no? De la humanidad. O sea, revisamos pues la civilización egipcia, civilización mesoamericana, de los incas, por ejemplo, la civilización griega, romana, Ujú. lo que ocurrió en el Renacimiento, por ejemplo, en la historia, y vemos que el mito y el símbolo tienen una presencia, pero fundamental, ¿no? Que es como una chispa creativa, que hace como crear al ser humano, volcarse al arte, a la ciencia, a la religión, a la filosofía, a la política. Incluso también hay hasta mitos políticos, ¿no? Que llegan a nosotros a través de, sobre todo para nosotros en Occidente, a través de Platón, ¿no? Ujú, En ujú. su libro La República, hay varios Utiliza el mito mitos, para explicar sociedades ajá, cómo y estados. organizarse, exacto. Y es un libro, bueno, fundamental de la filosofía política en Occidente de base, ¿no? De formación base. Entonces, es interesante que el mito ha servido y ha estado presente
y sigue estando presente en muchos ámbitos, ¿no? Y que el mito, pues, a su vez, reúne el rito y reúne el símbolo, ¿sí? Son esas experiencias sagradas. Exacto, como experiencias sagradas, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿qué es el mito? Es un relato sagrado, así lo define Platón, una fábula sagrada. Y ese relato, digamos que consteliza, ¿no? O reúne una serie de símbolos que luego la tradición, las escuelas, algunas escuelas de sabiduría y obviamente las religiones lo van a ritualizar. Entonces, por ejemplo, como base, un historiador de las religiones, quizás uno de los más importantes, se llama Mircea Eliade, en su obra Historia de las religiones y las creencias, pues nos va a dar la pista de que todo mito tiene su rito, ¿sí? Que Y el ritual no, como paréntesis, no es lo que nosotros como sociedad tenemos en mente, ¿no? De algo maligno, algo diabólico y todo lo demás. O claro, sea, las iglesias tienen sus ritos, ¿no? Sus sí, rituales, como el todo, bautizo, el matrimonio, la ujú, ceremonia, todo eso es un rito. O sea, que exacto, es un momento sagrado. exacto. Y que lo que pretende es reactualizar, ¿no? Poner en presencia, aquí y ahora, eso que ocurrió en un origen, que va a ocurrir en un futuro, pero que está presente aquí y ahora. Es como Como el, marcarlo. el rito, exacto, para sacralizar, hacer sagrado ese momento. Entonces, como tú decías, nosotros sin darnos cuenta quizás vivimos ritos de mitos, ¿no? Como lo puede ser el bautizo, como lo puede ser Lo los de las personas que sacramentos, pasan cerca de una iglesia y el, instintivamente se hacen la en la seña, ¿no? persignación, exacto. Porque hay como una búsqueda del ser humano de darle sentido, darle significado a lo que hace. Y la forma maestra, digamos, para la tradición de hacerlo es a través del rito. Entonces, en ese sentido, aparece, pues, primero la importancia de el símbolo también, ¿no? Y que el símbolo como una imagen que nos transmite una idea del misterio que es la vida, que es la muerte, que es el origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero en un lenguaje que no es racional, sino en un lenguaje que más bien es intuitivo, ¿sí? Y ahí es donde la mitología y el símbolo nos ponen un desafío tremendo, ¿no? Ujú, ujú. Que es pasar de la mentalidad binaria, ¿sí? Que la mentalidad binaria es bueno o malo, derecha izquierda, Sí o no. oscuro, claro, ajá, negro, blanco, sí o no, sino que te plantea de que la vida Matices. es matices, es un gran misterio y que tiene diferentes significaciones. Entonces, por ejemplo, las aguas, el mar, por ejemplo, ¿es bueno o malo? Para nuestra mentalidad racional, hay que darle una definición, ¿no? Pero cuando el mar aparece en el símbolo, aparece en el mito, este, tiene una multiplicidad de significaciones. Puede ser vitalidad, puede ser, digamos, profundidad, puede ser misterio, puede ser caos. Entonces, eso a nuestra mentalidad binaria le choca, ¿no? Porque nosotros pretendemos explicar la vida todo con una definición. Y porque esa mentalidad, o sea, en general a nosotros nos incomoda no entenderlo todo. Pero Buscamos tener el control, pero ¿no? es esa parte Ujú. de nuestro cerebro que científicamente se ha comprobado, ¿no? Que tenemos un cerebro racional y un cerebro intuitivo, o Ajá. sea, un hemisferio, perdón. Y claro, cuando trabajamos el intuitivo, el otro como que se tranquiliza un poquito. Así es, sí, sí. Entonces, pues sí, nos plantea ese desafío y pues si uno se pone a ver, de repente la vida no es tan blanco y negro, ¿no? La vida tiene sus matices. Lo que en algún momento pudo ser valioso, no necesariamente es para siempre, en otro momento no es así.
y lo que para alguna persona era fundamental, para otra no necesariamente. Lo que construyó en algún momento puede destruir también. Entonces ahí es donde el mito, el símbolo y el rito se conecta con la sabiduría y con la filosofía, Es con el ser humano, ¿no? con el ser Transformar al ser humano humano. para darle sentido. Y, y fíjate que aunque no sea una ciencia como tal, ha inspirado y ha sido una fuente fundamental para alimentar y enriquecer la propia ciencia. Por ejemplo, en geología y en arqueología, quizás no habría los avances que hay si no existiera o sea, si no hubiera un relato mítico que le diera un contexto psicológico a ese fenómeno. Por ejemplo, nosotros podemos excavar y conseguir los fósiles de una cultura como tal, pero eso no nos dice tanto como que, ok, tengo los fósiles, pero además tengo un registro, una tradición oral que me habla de los dioses, de los héroes, de los ritos que se practicaban en esta cultura. Por lo tanto, tengo el fósil físico, pero también tengo el fósil psicológico. Y eso me completa la mirada arqueológica, la mirada Sí, antropológica, la mirada histórica y obviamente en la psicología, como dijimos, pues también alimenta, retroalimenta, enriquece, y ni decir en el arte, y bueno, en algunos casos, pues la misma ciencia, ¿no? exacto. Y claro, hay otro ejemplo interesante que tiene que ver con el mito, pero tiene que ver más sobre todo con el símbolo, que es como esas ideas como tú explicabas, se expresan en una imagen. Puede ser una imagen 2D o puede ser una imagen 3D, puede ser una estatua, puede ser un dibujo, puede ser un signo, lo que sea, pero es algo que represente algo, más allá de su acepción general. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de puede ser que me esté equivocando, pero creo que es un centro o como un laboratorio que hay en Suiza en este momento. Creo que es Ujú. en Suiza, donde, si no me equivoco, hacen como un trabajo de aceleración de partículas y como que investigan toda esa parte de la física cuántica y toda esta cuestión que no domino. Pero es interesante que dentro de esa base, en el centro, tienen una estatua de un dios que se llama Shiva. Y es Ujú. claro, ahí uno puede decir, bueno, ¿qué hace una estatua de Shiva, que es un dios hindú, dentro de un laboratorio científico, ¿no? O dentro de una base científica? Y en Suiza. Y bueno, precisamente porque Shiva es un dios bastante interesante que representa, entre tantas cosas, representa el movimiento, representa el fin y el comienzo de las cosas, se le relaciona bastante con el Señor del Tiempo de los griegos, es un dios que pone fin e inicia las cosas. Entonces, claro, físicamente, en ese mensaje racional que tú comentas, uno ve simplemente es una estatua de un señor con un pie alzado y los brazos así. Pero lo que representa Shiva y por qué está en esa base, ese fósil psicológico ya te da un contexto de por qué ellos lo tienen ahí. Ujú. Entonces, claro, para esos científicos representa eso y para ellos puede ser valioso y para ellos lo mantienen ahí porque les representa algo, Les recuerda les algo, ¿no? recuerda algo. Un punto. Pero nosotros no tenemos que necesariamente postrarnos ante una figura religiosa para tener un símbolo, ¿no? Ujú. Que es Sí, lo usamos incluso sin darnos que cuenta. lo usamos en general con muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que se identifican con equipos de fútbol o que Ujú. se identifican con cualquier deporte o se identifican con un color o se identifican Una con banda. una banda o tienen un héroe, un superhéroe con el que les hace más sentido que otro. Y claro, eso no son imágenes religiosas, Ujú. pero sí son imágenes que nos generan simpatía, nos conectamos con ellas, más allá de ser en sí mismos los que son,
sino lo que representan para nosotros y bueno, lo que nos recuerda al verlos, ¿no? Sí. Y para ya ir como finalizando y cerrando, eh, quería como volver a tomar el punto que tú estabas haciendo de la filosofía, ¿no? De por qué para nosotros es tan interesante conectar la filosofía y el mito. Y es esa versión que, volviéndolo otra vez con Carl Jung y con Joseph Campbell, del que comentábamos hace un momento, de que lo verdaderamente interesante del mito es saber que todos esos héroes, que todos esos dioses, que todos esos titanes, que todos esos ogros, que todos esos elfos, que todos esos gnomos, que todas esas criaturas fantásticas, dragones, lo que sea, Ujú. son representaciones, como el símbolo que estamos hablando, son representaciones de elementos de nuestra psiquis. Sí. Entonces, Ujú. ese camino del héroe que yo estaba contando hace rato, Joseph Campbell hace la conexión con la filosofía de Jung, llamémoslo así, de que, claro, ¿por qué se repite en tantas culturas y en tantas cosas? Porque en general ese no es el camino de un héroe literario, sino ese es el camino de todas las personas. Ujú. Todas las personas venimos a este mundo siendo inocentes. Todas las personas tenemos esas energías que nos retienen a tal vez no seguir, a tal vez no Ujú. avanzar, pero que con valentía se superan, entramos en ese umbral y conocemos nuestros infiernos, que en el mundo simbólico es como esa parte más profunda de nuestro ser, donde tenemos esas cosas que ocultamos a los demás, esas cosas que nos dan miedo, todos esos elementos. Y si se supera, hay una muerte y un renacimiento. ¿En qué sentido? De que esa versión de nosotros ignorante hasta cierto grado muere, se queda atrás y renace con nosotros un nuevo ser, una nueva experiencia, una nueva forma de vida. Sí, sí, sí. Entonces, la mitología en general es como una antorcha que sabiéndola utilizar y sabiéndola leer correctamente, nos abre el camino para, bueno, para conocer distintas fases de nuestra vida, ¿no? En general. Así es. Es Ujú. como entrenar este lenguaje simbólico te permite, o no, o bueno, vamos a hablar ya en primera persona. Me ha permitido a mí, y sé que Alejandro también, relacionar las diferentes situaciones o adversidades que nos pasan en nuestras vidas, saberlo ver primero de una manera más interesante y más divertida, porque sabemos que nos estamos enfrentando a algo que, que desconocemos, pero que más por tenerle miedo es como esas ganas de quererlo vencer. Ujú. Y que a su vez nos quedamos, aunque sea muy breve y a lo mejor para algunas visiones poco empírica, pero por lo menos es algo que nos da más seguridad que simplemente depender de un azar del destino, ¿no? De un azar Ujú. de cualquier cosa. Entonces, Sí. yo y Alejandro vemos la mitología como eso, ¿no? Como que ha estado presente en nuestra vida más allá de estos libros, de ser una parte fundamental y que, como dice Jung, cada uno, tanto nosotros como cualquier persona, está viviendo su propio mito. Ujú. Y para eso la filosofía es la herramienta fundamental para no solamente saber identificarlo desde el lado simbólico, sino saber cómo trabajar con eso, que, ¿no? Que Integrarlo. integrarlo y que, Ujú. bueno, es la sabiduría de todos los clásicos que han utilizado el mito como forma Ujú. de expresarse, ¿no? Y de Sí. desarrollar su mitología, como Platón, que tú Ujú. comentabas, pero por ejemplo está Vyasa de la India, están las parábolas de Jesús, están distintos maestros de otras culturas que utilizan el lenguaje metafórico o simbólico para Sí, explicar una claro. filosofía que, o sea, si es una filosofía de hace 2000, 4000 años y la podemos ver hoy en día como lo pretende hacer Nueva Acrópolis, es porque algo de valor y algo de sostenibilidad tiene, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Bueno, quería cerrar también con una anécdota que aparece acá del profesor Briceño Guerrero, que fue el maestro del profesor Enrique y que a su vez, pues, a través de él nos ha influido. Dice en su prólogo el prólogo del libro, que Aristóteles, ya viejo, en una carta que le escribe a su amigo Antipater, le confiesa de que en la medida en que se ha vuelto más viejo y en que ha estado más solo consigo mismo, se ha ido enamorando mucho más de los mitos. Y
pues es impresionante porque Aristóteles, el padre de la ciencia, el que prácticamente exigía un lenguaje conceptual de intelecto a intelecto, que no pasara por enredaderas de las figuras literarias, sino que fuera más directo, más ordenador. Bueno, Aristóteles, que el régimen aristotélico es el que predomina quizás en nuestros sistemas académicos en general, se enamoró de los mitos a sus últimos años. Irónico, ¿no? Dice Jonuel Briguet, Briceño Guerrero, que quizás había vuelto a esa infancia, ¿no? A esa Hizo ese retorno. hizo ese retorno, sí. Porque como cuando somos niños, pues ese mundo lúdico está mucho más despierto, ¿no? Quizás por eso nos fascinan tanto estas figuras. Pero que estuvo presente en él, ¿no? En Aristóteles, que incluso pues le había achacado a su maestro Platón el uso Del mito. del mito. Entonces, como vemos, pues el mito es una realidad que está presente en muchos ámbitos, pero que desde lo filosófico puede ser un elemento, una herramienta, como tú decías, que nos sirve para comprender el mundo externo, pero también sobre todo para entender nuestro propio proceso interno y hacerlo presente en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, ese es lo fabuloso del mito. Bueno, creo que por ahora estamos bien. Sí, Queremos seguir tratando temas de mitos y bueno, en el futuro, además de las valiosas entrevistas que hemos estado haciendo, queremos ir tocando distintos mitos y bueno, ya después de haber hecho esta introducción de por qué para nosotros el mito y el símbolo es interesante, buscaremos hacer un pequeño acercamiento breve desde nuestra interpretación, que obviamente no va a ser la única, de los mitos que a nosotros más nos han llegado y que podemos compartir con todos ustedes. así es. Recordar que todo esto, Alejandro y yo lo hemos tenido y lo hemos recibido gracias a, entre tantas cosas, la Fundación Nueva Acrópolis y bueno, que nos permite también este espacio de Filosofía para Vivir podcast para hablar de todos estos temas. Este programa se graba desde la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, y bueno, Nueva Acrópolis tiene sedes en Venezuela, tanto en Mérida, como en Ejido, como en Táriba, como en San Cristóbal, y internacionalmente también nos encontramos en más de 60 países. Así que si gustas puedes ir a la descripción y vas a encontrar enlaces donde puedes conectarte con la página nacional y la página internacional para saber dónde hay Nueva Acrópolis cerca de ti. También vas a encontrar nuestras redes sociales de Instagram, tanto de Táriga como de San Cristóbal, como de Mérida, como de Ejido, para que nos puedas contactar de mejor manera.